estuvo súper rico el lugar al que me llevaste, ¿eh? Tú sí sabes de comida. Ay, claro que sí, te llevé al mejor lugar. Pero pues bueno, yo creo que ya es hora de que tome mi taxi y me vaya. Gracias. No, ¿cómo crees? Si quieres yo te llevo, no te preocupes. ¿En serio? Ay, ¿en serio? Va, pues vámonos. Ay, vámonos. Ujú. Ven, sube. Pensé que venías en coche. No, mi coche está en el taller, pero traigo mi moto. ¿Por qué? Es que no puedo. No puedes, ¿qué, Víctor? ¿Qué te pasa? Víctor. Es que le tengo miedo a las motos. ¿Cómo le vas a tener miedo a las motos? No hay nada que temer. Solo es tener cuidado y precaución. Anda, sube, que no te va a pasar nada. Es que sí me gustas mucho, pero no Víctor. puedo. Perdóname, no puedo. ¡Víctor! ¿Y qué pasó con Verónica? Ya no me contaste nada. Pues todo iba bien, hasta que se ofreció a traerme a la casa. ¿Y? En moto. No puede ser, Víctor. ¿Otra vez con eso? Desde que somos niños, te pasa. Ya tienes que superarlo. Te juro que no sé qué es lo que me pasa. Cuando siento que ya superé ese miedo, regresa a mí más presente que nunca. Espero que ahora sí me hagas caso sobre la terapia de hipnosis. Anímate, te puede servir. No sé. ¿Qué tal si no me funciona? ¿Qué tal que nada pierdes? Investiga, pregunta, pide información. Recuerdo que todavía tenía la tarjeta por aquí. Digo, pues haz una cita. Ya. Anímate. ¿Qué tal si solo es un miedo natural? Ya sabes, o sea, todos le tenemos miedo a algo y aparte las motos son súper peligrosas. No, es que lo tuyo ya no es normal. O sea, desde niño tienes esto. No sé, no has pensado, pues suena un poco loco, pero a lo mejor algún tema de tu vida pasada, algún trauma. Vidas pasadas. Te juro que sentí todo muy real. No sabía que le tenías miedo a las motos. ¿Por qué crees que sea? No sé, me pasa desde que soy niño. Pero la verdad no recuerdo haber tenido algún accidente o algo así. Está muy raro. Mi hermano me pasó el contacto de un hipnólogo, pero pues no sé si ir. No he escuchado mucho sobre eso, pero hazle caso, inténtalo. ¿Te gustaría acompañarme? Claro que sí. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien, ¿y tú? Pues más o menos. ¿Estás listo? Todo va a salir bien, confía. Vamos. Bienvenidos. Gracias. Tu nombre es Víctor Saavedra, ¿verdad? Así es. Me comentaste que venías por un problema con las motocicletas.
Sí, lo que pasa es que al acercarme a las motos, pues me empiezan a pasar reacciones muy extrañas en mi cuerpo, de mis manos me empiezan a sudar, me empiezo a poner nervioso y me es prácticamente imposible acercarme a alguna moto. Ok, ¿siempre te ha pasado eso o a partir de alguna edad es que comenzaste a tener este problema? No, realmente no hay una edad. O sea, yo desde niño empecé, pero no me pasó ningún acontecimiento que pudiera llevarme a justificar esas reacciones en mi cuerpo. Realmente no hubo nada. Mira, normalmente cuando alguien viene con un trauma es porque le ha sucedido algo en el pasado. Pero he tenido algunos casos donde no hay registro de ningún suceso en el pasado. Sin embargo, resulta que tienen arrastrando un trauma de una vida anterior. No sé si alguna vez has escuchado el término de regresiones a vidas pasadas. Estoy prácticamente en blanco sobre el tema. Entonces, ¿quieres trabajar con la hipnosis? Así es. Muy bien, pues vamos. Pasa por acá, por favor. Gracias. Muy bien. ¿Estás listo? ¿Sí? Perfecto. Ok. Mira, ¿ves aquí? Ajá. Observa el punto, observa el punto, observa el punto. Sueña profundamente, sueña profundamente. Eso es, cada vez más profundo. Te estás relajando. Con cada respiración, tu cuerpo se relaja más y más. Muy bien. Sueña profundamente. Ahora vas a concentrarte en una tensión de tu cuerpo. ¿La sientes ahora? Respóndeme asintiendo con la cabeza. Muy bien. Ahora vas a buscar aquella tensión de su cuerpo que aparece cuando ves una motocicleta. Muy bien. Concéntrate en esa tensión y vas a imaginar que entre esa tensión y tú hay como un hilo blanco que te une a ella. Imagínalo. Acércate a la tensión. Acércate. Imagina que tocas la tensión en tu mente y al tocarla empieza a venir a ti una escena, una película en tu mente, un recuerdo. Me vas a ir describiendo primero qué estás viendo. Veo como una moto a mucha velocidad. Voy muy rápido, muy rápido. Es en la tarde. Muy bien. ¿Cuál es tu edad en ese momento? Unos 36, 37 años. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario. De acuerdo. Bien. Sigue avanzando en el recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Coche próximo. Siento como que me voy a estrellar. Siento como que me voy a estrellar. ¡Ay, ay, ay! Respira profundo, profundo, profundo. Imagina que estás viendo ese recuerdo en una pantalla de televisión. Lo estás viendo fuera de ti, como si fuera una película. Sigue avanzando y dime qué está sucediendo en la película. Veo muchos doctores, me llevan rápido en la camilla y de repente veo como una luz blanca que relaja y se siente muy bien. Quiero que vivas ese momento con tranquilidad. Quiero que observes tu cuerpo, lo puedes ver tirado en la camilla. Quiero que en tu mente te despidas de tu cuerpo como quien se despide de un coche viejo que pues ya no puede usar y que ahora va a usar otro. Sí. Muy bien. Y a tu mente va a venir un aprendizaje de esa experiencia. A partir de ahora, cuando veas una motocicleta, sentirás seguridad, porque esa experiencia ya está en el pasado. Te ha traído un aprendizaje. Ahora estás en una nueva vida. Y a partir de ahora, cada vez que veas una motocicleta, te sentirás bien, tranquilo y con seguridad. Pero siempre manejarás con precaución. Voy a contar hasta 3 y cuando llegue a 3, te despertarás sintiéndote muy bien. Y el miedo que en el pasado era tuyo sobre las motocicletas se habrá desvanecido. Pues a partir de ahora tienes una gran seguridad y manejas con precaución. 5, respira profundo. 4, te empiezas a sentir muy bien. 3, cada vez mejor. 2, estás muy lúcido. Y 1, puedes despertar. ¿Cómo te sientes, Víctor? Me siento bien, me siento ¿Sí? como calmado, como más en paz, como si un gran peso se hubiera ido. Muy bien. No sé qué falta o qué necesito, no sé. Ya está.
hemos revivido ese recuerdo y ahora ha desaparecido. ¿Tan fácil? Así es. Wow, sí me siento diferente. O sea, es muy raro, pero me siento bien. Sí, de hecho, ¿vinieron en moto? Sí, de hecho, Vero trajo su moto. Sí, traje mi moto. Muy bien, pues probar, anda. Va, pues vamos, Vero. ¿Vamos? Adelante. Gracias. ¿Me dices qué tal? Sí, gracias. ¿Y cómo te sientes? Jamás creí que fuera a ver todas esas cosas en terapia. Estoy como sorprendido y a la vez no sé cómo sentirme, pero estoy bien. ¿Crees que algo cambió? Sí, definitivamente. Ahora entiendo más o menos de dónde venía ese miedo, porque antes no tenía ni idea. Claro. Y fue increíble verlo. No imaginé que algo así fuera posible. No, yo tampoco, pero haz de cuenta que lo sentí y sé que no fue un sueño, fue un recuerdo. Y ahora que sé de dónde viene ese miedo, lo voy a enfrentar. Esa actitud me gusta. Así es como debes de actuar. Y todo esto, Y si me permites, te voy a acompañar en cada paso que des. gracias. Sabes lo mucho que significa esto para mí. Un gusto. Bien, ahora es momento de enfrentar la realidad. ¿Te llevo a tu casa? Va, pero no tan rápido, ¿eh? Porque ya he visto que te gusta pisarle. Confía en mí. Va, Vamos. vamos. ¿Ves? No pasó nada. ¿Cómo te sentiste? Pues la verdad al principio sentí mucho miedo, pero después de la terapia pues me sentí más tranquilo. Mínimo ahora sé de dónde vienen todos estos miedos. Era tiempo de reconciliarte con tus vidas pasadas y dejar de temer. Solo es cuestión de tener más cuidado. Exacto. Y pues antes que nada te quiero agradecer por acompañarme en este viaje. En 1997, el Dr. Ian Stevenson presentó al mundo una investigación impactante. Durante más de 40 años, en la Universidad de Virginia, documentó minuciosamente más de 3.000 casos verificables de personas, especialmente niños menores de 7 años, que recordaban con increíble precisión detalles comprobables de vidas anteriores. Aproximadamente el 35% presentaba marcas físicas, marcas de nacimiento o cicatrices, que coincidían exactamente con heridas o traumas sufridos en esas vidas pasadas. Y mientras piensas en esto, quizás puedas preguntarte cómo sería sentir esa conexión profunda, esa sensación de recordar algo que siempre has sabido, pero que ahora parece despertar con claridad. La pregunta permanece abierta y la reflexión es inevitable. ¿Será posible que nuestras almas hayan vivido antes? ¿Y tú? ¿Qué crees? Cuéntame tu opinión en los comentarios.